Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase en la cual vamos a estar trabajando específicamente el capítulo 3 sobre la metamorfosis de la pubertad como complemento y continuidad de los dos anteriores que ya fueron presentados. Como les mencionaba, nosotros vamos a estarnos adentrando a la pubertad y sobre todo a la aparición del objeto dentro de la sexualidad. Como bien trabajaba tanto Alejandro Monge como Alejandro Larte, la sexualidad infantil, una de sus características primordiales es el autoerotismo. Y acá, en la adolescencia y en el retorno de lo reprimido, vamos a ver que aparece el objeto y sobre todo la genitalidad. Era este elemento que le hace falta a la sexualidad infantil, que hace completamente diferente una sexualidad adulta genital a una sexualidad infantil enfocada a las zonas erógenas y al autoerotismo. Porque ahorita en el texto vamos a estar presentando un par de veces lo que se contemplaría una sexualidad normal. Dicha sexualidad normal la vamos a estar presentando en el texto como lo hace Freud, más también en el intercambio seguramente lo comentaremos con respecto a qué se estaba refiriendo Freud con esta sexualidad normal. Pero, ¿qué características pudiera llegar a tener ya una sexualidad adulta? Pues estas estarían relacionadas. El punto principal es que las zonas erógenas donde se contenía el placer y la satisfacción de órgano, pues van a venir a ser ordenadas, por así mencionarlo, gracias a la primacía genital. Y estas dichas zonas como es la boca, el ano, la piel, van a ungir cierto preámbulo para así poder acceder a un acto sexual. Porque a diferencia de una sexualidad infantil, en la pubertad se vuelve posible un acto sexual. Los genitales han venido desarrollándose desde entonces y por lo tanto ahora se puede decir que funcionan para sus propósitos, ¿no? Y durante ese periodo de latencia donde surgen los diques, la vergüenza, la repugnancia, el asco, pues van cayéndose. Toda tendencia al onanismo retornará. Uno de los principales fundamentos que Freud va a ir presentando ahorita como una sexualidad normal sería justo el que estaría a servicio de la reproducción, ¿no? Y de que el hombre buscaría entregar ese producto seminal, ¿no? El semen, a la mujer para que ella creara un nuevo ser con su cuerpo. También ella ya teniendo el desarrollo y las capacidades suficientes para recibirlo y así dar producto a un ser. Y que toda perturbación a poder llegar al acto sexual se catalogaría como una cuestión un tanto patológica, un tanto incluso en momentos perversa, debido a que por el placer o por sí, por el alto placer o por la alta utilización de dicha zona erógena en la infancia, pues, evitaría el que se pudiera, llegar al acto sexual generando perturbaciones en la vida sexual e inhibiciones. Y aquí es un punto fundamental, ¿no? En donde plantea que las donas erógenas están para producir placer, ¿no? Es lo que van buscando y es sobre todo lo que da el aspecto perverso de la sexualidad infantil, el que no tiene ningún otro propósito más que generar placer. Y acá la idea es que culturalmente eso pues está catalogado de una forma moral como algo negativo y por ello es que en la genitalidad y toda sexualidad madura, natural, sana, tiene que remitirse a la reproducción, ¿no? Claro que esto es una categoría moral, sobre todo que cae bajo órdenes biológicos, más acá Freud no lo va postulando como una sexualidad ideal, como un deber ser, sino que se está dando la tarea de describir la sexualidad como él la estaba encontrando en su época y sinceramente, en muchos lugares actualmente, permanece bajo este mismo esquema de creencias, ¿no? Las parejas que no suelen reproducir hijos o producir hijos, suelen ser vistas de una forma negativa, como de una forma de algún mal tendrán, ¿no? Tal vez algún problema de infertilidad, em, levantan sospechas en el orden social. Es difícil para la sociedad simplemente catalogar que una pareja podía no desear hijos.
¿no? Como también incluso en relaciones homosexuales que no producen más sujetos, pues se levantan sospechas, ¿no? Y aquí justo es lo que Freud va a estar catalogando como esta sexualidad que cumple la norma. No que esté a favor de ella, no que esté en contra, se está dando una tarea de descripción. Para poder ir explicando qué es lo que provoca un estímulo sexual, estos los divide en 3, ¿no? Del mundo exterior, ¿no? Que principalmente vendrían de estímulos provocados por otro, de estímulos internos, que es justo lo que vamos a estar trabajando y desarrollando en diferentes textos sobre la pulsión, donde aquí, al menos, él menciona que queda rebasado y que se requieren más investigaciones de estos estímulos internos y los estímulos de la vida anímica, que estos estarían cargados de las impresiones que se han tenido a lo largo de la vida, desde que nos hemos constituido hasta el momento actual. Ahí se conserva la memoria como un acervo, incluso de registros y de impresiones que no son conscientes, mas ahí son contenidas y pueden provocar efectos anímicos, como también, como así justo excitabilidad sexual, como también incluso inhibiciones sexuales. Por lo tanto, de estos 3 estímulos, tanto del mundo externo como del mundo interior y de la vida anímica, podemos generar lo que sería una excitación sexual. Y dicha excitación sexual, Freud postula que se presenta de 2 formas en particular, la forma anímica y la forma somática. Dicha excitación provoca un efecto muy particular, que es la tensión sexual. Y esta tensión sexual se debe entender que es completamente displacentera. Eso quiere decir que así como produce placer, produce displacer. No puede haber, estos no vienen separados. Y a mayor tensión, mayor acceso a placer. Porque una vez que se rompe la tensión, da entrada a poder sentir placer. Mientras se mantiene y se sostiene la tensión, el sujeto siente displacer. Por lo tanto, se va generando y va proponiendo Freud un cierto camino para poder llegar al placer sexual, ¿no? Por ejemplo, surge los estímulos en cualquiera de estas áreas, ¿no? El mundo exterior, interior y la vida anímica. Y a partir de poder hacer ciertas acciones, ya sea, principalmente del otro a dichos estímulos, lo que Freud va a ir catalogando como encantos, estos van a ir produciendo un cierto nivel de tensión que va buscando descarga. ¿Mm? Esta descarga puede darse por tocamiento, por forma visual, por ser mirado, ¿no? Porque empieza a jugar con esto que también se iba planteando en los capítulos pasados, ¿no? Estas posiciones activas y pasivas que producen placer, ¿no? Y cómo se van produciendo y van presentándose en pareja, ¿no? El voyerismo con la exhibición, el aspecto un tanto más activo, como también el pasivo, el entregar y el poder recibir, ¿mm? Y por lo tanto, estos tocamientos van buscando una cosa en particular, van creando tensión. Y a mayor capacidad de contener la tensión, es como también eventualmente cuando se quiebre, por así mencionarlo, porque ya no se puede, queda desbordado, idealmente pudiendo llegar ya al coito como tal por la cuestión genital, por la primacía genital, pues así a mayor tensión, pues mayor placer, ¿no? Porque lo que va rompiéndose es el estado de displacer, ¿no? Y que estas zonas erógenas infantiles que se han expuesto anteriormente quedan sometidas como ciertos placeres preliminares y que una vez que se lleva a cabo estos placeres preliminares que desembocan al acto sexual, se llega a un rompimiento de la tensión temporal. Temporalmente no va a haber tensión sexual, no va a haber excitación sexual y que el placer alcanza su intención. Y aquí es donde las cosas se ponen bastante interesantes, porque Freud expone que la intención de toda sexualidad no es tanto en sí la norma, como la que va exponiendo en la sexualidad normal, ¿no? Como la que se es esperada culturalmente, sino que si la sexualidad tuviera una intención, sería esta, el placer en sí mismo y poder deshacerse de la tensión, al menos de una forma temporal. Y que dichos placeres preliminares hasta la pubertad es que pueden llegar a acceder a esta intención, a poder ser saciados momentáneamente por completo, ¿no? Porque anteriormente, en la infancia, no había forma
de poder ser dirigidos a dicha intención, siempre quedaban frustrados. El haber abusado de dichos placeres dentro de la infancia provoca también un cierto peligro de que no se pueda cumplir la expectativa genital, ¿no? Porque provocan tanta tensión, hay tanto goce dentro de esa zona erógena que, pues, termina, por ejemplo, en una eyaculación precoz o incluso, por ejemplo, quedarse únicamente en la satisfacción oral de boca genital, pues, produciría y que esto evitara el que se pudiera llevar a cabo el acto sexual, pues, esto provocaría el que no se quedaría saciada, no se llegaría a la intención eh, ni tal, y quedaría un cierto estrés y una cierta tensión, cosas que encontramos todo el tiempo en la clínica en los diferentes, pues, bueno, generalmente se conocen como los trastornos sexuales, pero, pues, principalmente en las inhibiciones y en las inhibiciones, y en los malestares de las relaciones sexuales dentro de las parejas, encontramos todo el tiempo esto, que no se encuentra la satisfacción del el otro no encuentra la satisfacción, o uno mismo, ¿por qué? Porque hay algo que llega y corta el poder llevar a cabo la relación sexual. ¿Mm? Y esto se debe principalmente por una cierta fijación a una zona erógena que remite a la historia de la sexualidad infantil del sujeto. Y aquí Freud está haciendo un planteamiento fundamental que va a sostener no solo para estos 3 ensayos, sino para toda teoría psicoanalítica, y es que la sexualidad adulta y sobre todo también incluso no solo la sexual, sino la toda vida anímica, toda vida psíquica de los sujetos van a remitir a la historia infantil de las personas. Esto quiere decir que nuestras personalidades, nuestros caracteres, nuestros gestos, nuestras palabras y nuestros actos sexuales van a venir cargados de una historia, inevitablemente. Freud también va proponiendo que hay un problema, ¿no? Y que no puede encontrar cierta solución en su teoría. Y es que en sí misma la tensión sexual y el placer están desligadas. O sea, no siempre la descarga va a resultar placentera, y no solo por la tensión, o por ejemplo, Freud, responde a una creencia que incluso sigue siendo una creencia actual, donde la acumulación del producto seminal, ¿no?, del semen en los testículos, produciría el que se tuviera que llevar a cabo siempre la descarga y que ésta siempre fuera placentera, cosa que no siempre es. Y es que la tensión sexual se puede redirigir al placer, pero no siempre la descarga podía llegar allí, se podía llegar a cuestiones cómodas. Porque también incluso Freud va entendiendo y va viendo que este placer sexual no tiene que ver en sí mismo con una tensión orgánica o biológica como se esperaría de una sexualidad animal, que respondieras únicamente a la procreación a la reproducción. Em, Porque le llama mucho la atención que en sujetos castrados no afecta el deseo. Ellos siguen deseando a pesar de que no hubiera producción seminal. Por lo tanto, la tensión sexual, el deseo del placer sexual no va ligado únicamente a un aspecto biológico orgánico. Sí hay ciertos efectos que se van produciendo. De hecho, aquí Freud propone algo que era completamente revolucionario para su época, pero aquí, pues, actualmente es algo que es como obvio, ¿no? Porque ya es algo estudiado y que todo el tiempo se está comentando, y es la teoría química, nos refiere que habría que haber una sustancia química en el cuerpo que produjera la excitación sexual y que esta producción, química abarcara no solo los aparatos genitales, sino todo el cuerpo, ¿no? Que para nosotros son las hormonas, pero para su época era algo revolucionario, ligar justamente una sustancia química con el aspecto sexual, y cómo dicha sustancia química tendría que ser no solo diferente en hombres y mujeres, sino que también venía a ser producida por todo el cuerpo. No se ubicaba únicamente en una zona específica, sino que la abarca toda. Recordemos que la zona erógena, eh, por excelencia, es la piel, es, es, es el área cutánea, ¿m? Y que dicho, dicha sustancia recorrería el cuerpo completo. Y- E incluso que da ciertas señales como de una intoxicación. Y aquí es donde Freud va haciendo
Y aquí es donde Freud va proponiendo una teoría revolucionaria que cruza todo el psicoanálisis y es fundamental, y es la teoría de la libido. Y que dicha teoría de la libido viene cargada justamente del aspecto pulsional, como una representación orgánica dentro del aparato psíquico. Y es que generalmente nosotros seguimos viviendo bajo ciertos dualismos dentro de la ciencia, como también socialmente. Esto quiere decir mente-cuerpo, ¿no? O como si estas 2 cosas fueran distintas, que la mente tuviera una relación con el cuerpo y el cuerpo con la mente como 2 cosas aparte. Hay los que únicamente se concentran en el cuerpo, hay los que únicamente se concentran en la mente, y aquí es lo que es una propuesta mal entendida y sobre todo en momentos muy complejas de entender que lo que se va proponiendo en el psicoanálisis no es una, ni el otro, ni una relación como tal, sino es un eslabón que une ambos. O sea, la mente y el psiquismo es parte del cuerpo, como el cuerpo es parte del psiquismo. No existe una forma en la cual estos 2 no estén completamente, entrelazados. ¿Mm? ¿Y cómo es que va a exponer estos representantes orgánicos dentro del psiquismo? Es gracias a la teoría de la libido y gracias a al concepto de la pulsión, que vamos a estar desarrollando más en el intercambio. Y que dicha energía se desarrolla en todo el cuerpo, ¿no? Constantemente se preguntan dónde está el psiquismo, dónde está el inconsciente, dónde está como todo esto de los conceptos que nosotros estamos hablando a un nivel cerebral. Y es que dentro del psicoanálisis nosotros no hablamos del órgano, no hablamos del encéfalo, estamos hablando de que es una teoría corporal en su totalidad. O sea, esto quiere decir que la mente, las pulsiones, el psiquismo atraviesa todo el soma y el desarrollo de un sujeto es psicosomático. Estos dos es que el psiquismo no puede desarrollarse sin el soma y el soma no puede desarrollarse sin el psiquismo. La energía de la libido se presenta de 2 formas. Una que es la narcisista, que se va guardando el sujeto y que todos necesitamos inicialmente para constituirnos como personas individuales, por ejemplo, el autocuidado, el alimentarnos, el asearnos, darnos estos momentos de reflexión, sobre todo, pues caerían dentro, por ejemplo, de una libido y que la atención y la concentración sería tomar esta libido y cargarla, ¿no? El que pudieran prestarle atención a este video justo es que se está cargando libidinalmente y de esta además de esta energía del narcisismo, a poder hacer una reflexión propia, porque es de su interés, ¿no? Y por eso es que Freud lo menciona como un aspecto narcisista, ¿no? Recordemos que hoy la palabra narcisista está bien cargada de una patologización enorme, pero para el psicoanálisis es uno de los conceptos más fundamentales y que no tiene nada que ver con un aspecto patológico, al menos no como se presenta actualmente psiquiátricamente, y que contrapuntea con una libido del objeto. Esto quiere decir que esto quiere decir es que nosotros necesitamos cargar la libido a las personas, ¿no? Y como dicha energía no es ilimitada, todo el tiempo tenemos que estar haciendo un balance de cuánta energía le vamos a depositar al otro, que es el objeto, porque Freud cuando se refiere objeto, se refiere a las otras personas, diferente de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros los sujetos, los demás, los vemos como seres finalizados. Vemos un límite y una frontera justamente con la piel, las cosas, ¿no? Ustedes me ven y me ven como un sujeto entero que estoy separado del mundo exterior gracias a mi piel, como yo los vería así ustedes. No vería la infinidad que hay detrás, dentro del psiquismo de los ojos, ¿no? Esa únicamente se puede remitir a la propia experiencia. Y por eso es que Freud habla de objetos, ¿no? Em, y que y principalmente siempre remite a los primeros objetos de la vida, ¿no? Que el bebé ve a sus papás como estos objetos. ¿Mm? Y la libido narcisista y la libido del objeto siempre están peleándose, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar depositando cuánto vamos a estar depositando al mundo exterior y cuánto vamos a estar depositando al mundo interno, ¿mm? Y que producen mucho malestar.
que dichas relaciones y el cómo nosotros vamos administrando dicha energía es también remite completamente a nuestra historia y sobre todo a nuestra capacidad de producir placer, ¿no? El encerrarnos únicamente en una libido de yo o narcisista, como en momentos se podía esperar de que no necesitáramos a los otros o al objeto, pues remite justamente a perturbaciones psicóticas, ¿no? Por ejemplo, en un caso, no es propio, es de un caso de que alguna vez escuché, la que escuché en mi formación en posgrado, y y remitían a una experiencia de un compañero psiquiatra, el cual el paciente, eh, trabajaba en un cine, ¿no? Trabajaba en un cine y estaba en el área de la dulcería, y por atrás de él pasó un compañero, de espaldas, haciendo que sus pompas rozaran. Esto le produjo una excitación, eh, terrible, al tal punto que él llegó a considerar que, por lo tanto, él era homosexual, y se empezó a perseguir con la idea de que fuera homosexual, ¿mm? Cargado por toda la moralidad de la época, pues esto lo perturbó mucho, llegando a un punto en el cual tuvo que clausurar toda la tuvo que quitar toda la libido del objeto, del mundo exterior, y poder encerrarse en el mundo interno, y en el mundo interno, narcisista, por así mencionarlo, para poder protegerse del peligro que hubiera representado justamente poder llevar a cabo la descarga que estaba deseando con su compañero, produciendo una psicosis. Tal cual, este compañero que nos platicaba esta experiencia clínica nos demostraba un video en el cual el sujeto que estaba girando, viendo el cielo con una erección en el patio de un psiquiátrico, ¿no? Y es que justo en momentos pudiéramos no darle tanta importancia a cómo la excitación y la tensión sexual, estas energías son energías peligrosas, son energías que pueden llegar a desbordar todo el psiquismo, y que algo que tan simple como un rozamiento de las pompas no significa lo mismo para un sujeto que para otro. Siempre remite a las propias historias, y que dichas energías y dicha administración de la libido es lo que siempre nos va a estar ocupando psíquicamente y afectivamente. Siempre tenemos que entrar en negociación con este mundo exterior. Otro de los puntos fundamentales de este tercer capítulo es que hasta este momento es que los niños y las niñas pueden darse cuenta de la radicalidad de la diferencia de los sexos. Inicialmente, ante justamente un discurso moral, a los niños se les oculta todo lo que tuviera que ver con el otro sexo. Por lo tanto, crecen con ciertas teorías y con ciertas ideas, como los que trabajamos en las primeras clases, de cómo serían los encuentros sexuales, de dónde vienen los niños, cómo se producen, los bebés, y como todo esto causa muchas dudas, y que muchas veces, al encontrar negativa en sus investigaciones, los niños, pues, lo único que les queda por hacer es, em, conformarse con las, malas respuestas, pocas respuestas que les han dado los adultos, y remitirlo a un ya llegaré a saber después, ¿no? Cuando se constituyen estos diques del desarrollo. Y que no es hasta la pubertad donde regresa la investigación, pero ahora sí con los recursos suficientes para conocer cuál es la diferencia sexual entre los sexos y qué consecuencias trae eso para ellos a un nivel anímico, a un nivel social e incluso a un nivel político. Porque Freud incluso va proponiendo que tanto el desarrollo sexual y ¿verdad? Que el desarrollo psicosexual de los sujetos es distinto cuando se nace hombre o cuando se nace mujer, ¿no? La zona erógena de la mujer, al menos esto es de las postulaciones freudianas, claramente vinieron muchos psicoanalistas a corregir a Freud, mas ahorita nos estamos concentrando en cómo se presenta y cómo se expone, en el texto, y más adelante justo vamos a estar desarrollando algunos aspectos más de la sexualidad femenina, no solo con, principalmente ya con autoras que han trabajado estos textos, ¿no? Pero Freud propone que las mujeres tienen una evolución en su desarrollo sexual donde cambian de zona de erógena primordial. Esto quiere decir que pasan del clítoris a la vagina, ¿no? Y que
Inicialmente, el clítoris se presenta como aquel órgano que organiza toda sexualidad y todo placer dentro de las niñas, y que el haber gozado mucho de este órgano, o que incluso el que permanezca y que no se haga este cambio a la zona vaginal, produce lo que él llama mujeres anestésicas, lo que no pueden llevar a cabo relaciones sexuales o que no les produce absolutamente nada de placer, ¿mm? Mientras que del hombre propone que el glande es la zona, genital con primacía a lo largo de toda la vida del sujeto, ¿no? Pero como mencionaba, esto va a traer, específicamente en la sexualidad femenina, va a haber van a devenir bastantes correcciones por Klein, por Dolto, y los trabajaremos en otros textos. El aspecto más fundamental de la sexualidad dentro de la pubertad es la aparición justo del objeto y que este objeto, ¿no? La persona va a remitir al primer objeto que hubo en la vida, que es la relación con el pecho materno. Ni siquiera con la madre, sino con el pecho materno. Y que después de esa relación van a devenir diferentes representaciones de ese primer vínculo. Por lo tanto, el hallazgo del objeto dentro de la pubertad no es un hallazgo nuevo, ¿no? Es un reencuentro con ese objeto y que toda relación actual, toda relación futura es un reencuentro con dicho vínculo y una nueva oportunidad de caer en dinámicas distintas. Porque como se ha mencionado anteriormente, toda satisfacción sexual en la infancia antes de la pubertad era autoerótica. Esto quiere decir, cargada de la libido narcisista y del yo, completamente necesario, completamente constitutiva. Más justo en la pubertad es cuando se abre la apertura a hacer un intercambio sexual y que pudiera devenir en una satisfacción por fin completa, por así mencionarlo, y no una satisfacción alucinatoria que siempre viene cargada del autoerotismo, ¿no? La masturbación y el onanismo son satisfacciones alucinatorias. Es cuando el niño, como cuando el niño se chupa el dedo para poder dar un tiempo, en cuanto llega a la madre ya le ofrece el pecho, que sí da una satisfacción real. Y la pubertad es eso, y esto representa el hallazgo del objeto, la oportunidad a poder obtener una satisfacción real, dejando atrás la alucinatoria, que no quiere decir que sea mala y que no quiere decir que se desaparezca por completo. Todo el tiempo estamos dándonos satisfacciones alucinatorias, ¿no? En los sueños, en las fantasías, en las imaginaciones que podemos tener incluso, diurnamente. Pero justo al poder representar que la aparición del objeto es un representante del primer pecho, remite a que la sexualidad adulta siempre responde a la sexualidad infantil, y que Freud mismo se burla de que sí, en efecto, cualquier madre que leyera, estos textos se podría resultar un tanto alterada, un tanto preocupada, porque sus cuidados y sus atenciones es lo que inicia la excitación sexual en el infante, ¿no? Y se diría, pero oye, pero es que se contemplaría que todo amor de madre a hijo fuera asexual, cosa que aquí Freud está postulando lo contrario. Toda ternura, todo cuidado que se da es sexual, pero desviado de sus fines. Y esto es bien fundamental. El adulto, en su madurez, desvía el fin sexual genital cuando hace un cuidado a los infantes. Y esto quiere decir que el amor y el cariño que se les enseña a los niños es el amor y el cariño que ellos esperarían incluso también de una forma sexual más adelante con sus parejas que pudieran devenir. ¿Mm? Y que la ternura y el instinto sexual vienen juntas y hacen un intercambio constante a lo largo de toda la vida, ¿no? Por lo tanto, a este grado es radical el primer cuidado que se tiene en la vida, que el cuidado que se recibe es lo que constituirá la impresión de lo que representa el amor. Y el amor recibido por la madre o por el cuidador, quien funja esa función, es el amor que se esperará y que el amor que se dará la persona a sus propias zonas erógenas. También va exponiendo que la angustia infantil, pues, va cargada mucho de la insatisfacción de no poder llevar a cabo
una satisfacción real, ¿no? No tienen oportunidad de poder llevar a cabo la descarga que desearían, y mucho menos con los objetos que se les va planteando, ¿no? La familia, por ejemplo. Es necesario justamente que aquí surja una función civilizatoria dentro de la familia, y esto es la prohibición y la cancelación al incesto, porque las cargas divinales que hay dentro de los vínculos familiares son desbordantes, y ahí es donde se inserta toda la cultura para hacer un rompimiento de dichos vínculos, al menos una distancia, y así poder, devenir en sujetos culturales y civilizados, por así mencionarlo, renunciando a los vínculos tempranos por nuevos vínculos. Y que esta renuncia es de lo más difícil que hay, de lo más doloroso, y que hay gente que no lo hace, bueno, hay gente que no lo hace directamente, lo cual habla de perturbaciones grandes. Em, pero también hay muchos momentos donde no se puede hacer un rompimiento por completo, ¿no? Al menos, estas relaciones, ¿no?, de mamá e hijo se da mucho y que se conoce como una cuestión de las mamitis, o de hombres que no pueden renunciar al cuidado que les deben de dar a sus madres, y que incluso sacrifican vidas completas de la posibilidad de formar familias o de insatisfacciones con las parejas que se podían llegar a tener, por darle siempre una prioridad a la madre y que, pues, esto provoca un gran malestar para ellos, como también mujeres que no pueden renunciar jamás al amor y a la satisfacción que pueden encontrar por sus padres. Esto ahorita estoy poniéndolo en unas relaciones heterosexuales, pero puede funcionar igual forma en relaciones homosexuales, de no poder renunciar a los padres, ya sea madre o padre, y esto, inevitablemente llevaría a una insatisfacción con la pareja, si es que se logra llevar una pareja, incluso el que no se pudiera tener una vida sexual, porque da un asco, da cierta repugnancia, como también incluso el hecho de que nunca puedan encontrar parejas, nunca puedan alejarse de los padres hasta el momento en que pues, finalmente fallecen. Y aquí justo Freud, para cerrar el texto de la pubertad, toca el aspecto de los invertidos o de la homosexualidad y habla de que al menos en el aspecto clínico y de la evidencia, remonta a que sí, se tiende más a relaciones heterosexuales como la normalidad, primordialmente por un aspecto cultural. Y esto es fundamental, por un aspecto cultural donde la cultura va buscando perpetuarse a sí misma y para eso necesita nuevos sujetos, lo que le daría mucho más como palomita a relaciones heterosexuales que les entregara sujetos para su propia producción cultural, pero que en pero que generalmente dicha cuestión no es algo que se da naturalmente, por así mencionarlo, sino que responde más a una cultura, y que en culturas donde hay una mayor apertura a la homosexualidad, se da casi al mismo nivel que de la heterosexualidad. Esto quiere decir que y como lo hemos estado trabajando en los diferentes capítulos, si existe una constitución natural, por así mencionarlo, del psiquismo, esta tendría que ser y se muestra bisexual. O sea, la heterosexualidad no es natural, como tampoco la homosexualidad. Esta se constituye a través de los vínculos sociales, ¿no? Y que tiene una alta influencia a partir de los cuidados que recibió el infante en la primera etapa de su vida, como también, pues, claramente, como lo hemos estado mencionando, de su historia, de la sexualidad infantil que tuvo, y que toda sexualidad adulta siempre va a estar remitiendo a la sexualidad infantil, ¿no? Simplemente en la pubertad retorna toda esta historia, pero ahora sí a ponerse en escena en la primacía genital. Bueno, espero haber quedado claro. Les agradezco mucho su atención